Mientras posponemos, la vida se nos pasa. Séneca. Hay ideas que no necesitan ser complicadas para ser profundas. Séneca no escribía para impresionar, no escribía para los filósofos de su tiempo. Escribía cartas, reflexiones personales, pensamientos que surgían de observar la vida con honestidad. Y lo que descubrió hace más de 2000 años sigue siendo válido al día de hoy. No porque el mundo no haya cambiado, sino porque la mente humana no ha cambiado tanto. En este video vamos a recorrer 10 meditaciones basadas en sus enseñanzas, no como teoría abstracta, tampoco como historia antigua, sino como principios concretos que pueden ayudarte a ordenar tu mente y dirigir mejor tu vida. Cada meditación es breve, pero si la escuchas con atención puede dejarte algo que dure mucho más que este video. Si permaneces hasta el final, es posible que veas con mayor claridad aquello que hoy te inquieta y la forma en que decides enfrentarlo. Comencemos. Número 1. No todo merece tu preocupación. Gran parte de lo que inquieta tu mente no sucede, se imagina, se anticipa, se exagera. Séneca advertía sobre esto. La mente se adelanta a los problemas y sufre dos veces. Dominar la mente comienza por distinguir entre lo real y lo imaginado. No todo pensamiento merece tu atención. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has perdido horas o días enteros preocupándote por algo que al final nunca ocurrió? ¿Cuántas conversaciones difíciles ensayaste en tu cabeza que nunca llegaron a tener lugar? La mente tiene una tendencia natural a proyectarse hacia el futuro, a construir escenarios, a anticipar amenazas, y eso en cierta medida tiene sentido. Prepararse es útil, pero hay una diferencia importante entre anticipar con inteligencia y torturarse con escenarios que quizá nunca existan. Lo primero te protege, lo segundo te desgasta sin darte algo a cambio. Séneca lo entendía con claridad. El sufrimiento imaginado muchas veces supera al sufrimiento real, porque el real tiene un límite, el imaginado no. Entonces, antes de que la preocupación tome el control, vale la pena hacerse una pregunta simple. ¿Esto está ocurriendo ahora o solo lo estoy construyendo en mi cabeza? Si está ocurriendo hay que actuar, y si no está ocurriendo, no le entregues tu energía todavía. Esa distinción practicada con constancia es una de las formas más directas de recuperar claridad mental. Número 2. El tiempo es lo más valioso. Las personas protegen su dinero, pero entregan su tiempo sin cuidado, y el tiempo no regresa. Séneca insistía en esto. La vida no es corta, la desperdiciamos. Dominar la mente también implica reconocer en qué estás invirtiendo tu tiempo, porque ahí se define tu vida. Hay algo revelador en esta distinción. Si la vida fuera simplemente corta, no habría nada que hacer al respecto. Sería una limitación fija, inamovible, pero Séneca no decía eso. Decía que la desperdiciamos y eso cambia todo, porque si se desperdicia también puede redirigirse. No el tiempo que ya se fue, claro, pero sí la dirección hacia adelante. Piensa en cómo usas tus horas, no las horas que sobran al final del día. Las horas principales, las que entregas con más constancia semana tras semana. ¿Eso que estás construyendo con ese tiempo es lo que realmente quieres construir? Séneca no hacía esta pregunta para generar culpa, la hacía para generar conciencia, porque la mayoría de las personas desperdician el tiempo por vagancia, la desperdician por inercia, por responder a lo urgente sin atender lo importante, por ocuparse sin preguntarse si vale la pena esa ocupación, porque el tiempo es lo único que una vez entregado no regresa. Y reconocer eso no es razón para angustiarse, al contrario, es una razón para elegir mejor. Número 3. No dependas de lo externo. Lo externo cambia, las personas cambian, las circunstancias también. Quien basa su tranquilidad en lo externo vive en inestabilidad. Séneca proponía otra vía, desarrollar una mente que no depende de lo que no controla. Ahí comienza la firmeza. Esto no significa indiferencia, tampoco significa que las relaciones no importen, ni que las circunstancias sean irrelevantes. Significa que hay algo más preciso, que tu equilibrio interior no debería depender de condiciones que no están en tus manos. Cuando la paz depende de que otra persona actúe de cierta manera, esa paz es frágil.
Cuando el bienestar depende de que las cosas salgan como se planean, ese bienestar es inestable. Y Séneca vivió esto de una manera muy directa. Fue exiliado, perdió su fortuna, estuvo cerca de la muerte más de una vez, y sin embargo escribía con una claridad que no se parece a la de cualquier persona derrumbada. ¿Pero por qué? Porque había construido algo que no dependía de las circunstancias externas. La pregunta que vale la pena hacerse es, ¿cuánto de mi paz depende hoy en cosas que no controlo? Si la respuesta es mucho, entonces hay trabajo por hacer adentro. No para volverse insensible, sino para volverse más sólido. Número 4. Aprende a estar contigo. Muchas personas evitan el silencio, evitan quedarse solas, porque cuando no hay distracción aparece la mente. Séneca valoraba ese espacio, no como aislamiento, sino como una oportunidad de observar. Quien no puede estar consigo mismo difícilmente podrá gobernarse. Observa lo que ocurre en un día normal. Música al despertar, pantalla mientras se come, podcast mientras se camina, videos antes de dormir. No siempre porque se disfrute de todo eso, sino porque el silencio genera una incomodidad que muchos prefieren evitar. Y esa incomodidad dice algo importante. Cuando no hay ruido externo, aparece el ruido interior. Las preguntas sin respuesta, las decisiones postergadas, las inquietudes que llevan tiempo esperando ser vistas, el silencio no inventa esas cosas, solo las revela. Y quien no puede tolerar esa revelación, quien necesita huir constantemente hacia la distracción, difícilmente podrá conocerse. Gobernarse no implica saber qué está ocurriendo dentro, no con ansiedad, sino con la misma calma con que el observador mira sin juzgar. Y eso se practica. Y el primer paso es dejar de huir del silencio. Número 5. Reduce lo innecesario. La mente se sobrecarga cuando la vida se complica sin necesidad. Exceso de cosas, exceso de estímulos, exceso de preocupaciones. Séneca defendía la simplicidad, no como carencia, sino como claridad. Menos distracción y más dirección. Hay una ilusión común en la vida moderna, que más opciones significan más libertad, que más información significa más claridad, que más actividad significa más avance. Séneca cuestionaría todo eso, porque la mente tiene una capacidad limitada de atención real, no infinita, y cuando esa atención se fragmenta en demasiadas direcciones, ninguna recibe suficiente profundidad. Se hace mucho, se termina poco, se avanza en todo y en nada al mismo tiempo. La simplicidad no es renuncia, es una elección consciente sobre a qué darle espacio. Hay una pregunta útil para filtrar. ¿Esto que estoy agregando a mi vida me da más claridad o más confusión? Si la respuesta es confusión, quizás no necesite estar ahí. Número 6. No reacciones a todo. No todo merece una respuesta, no todo merece una reacción. Muchas veces la mejor respuesta es la ausencia de reacción. Séneca entendía esto, que la tranquilidad se conserva cuando no se responde impulsivamente, porque dominar la mente implica elegir cuándo actuar y cuándo no. Alguien dice algo que te molesta, alguien actúa de forma que no esperabas, una situación se presenta diferente a lo que planeabas. El impulso automático es responder de inmediato, defender la postura, justificarse, demostrar algo, y a veces eso tiene sentido, pero muchas veces no. Séneca observaba que las personas que más se perturban eran las que respondían a todo, las que no podían dejar pasar nada sin reaccionar. Y esa reactividad constante no es fortaleza, es la señal de que lo externo tiene demasiado control sobre lo interno. Y hay un espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer. Ese espacio puede ser pequeño, pero existe. Y en ese espacio está la posibilidad de elegir. Reaccionar sin pensar es ceder ese espacio. Pausar, observar y decidir conscientemente es recuperarlo. Porque no toda provocación merece tu atención y no toda opinión ajena merece debate. A veces la respuesta más inteligente es el silencio. No como debilidad, sino como una elección deliberada. Número 7. Acepta lo que ya sucedió. Resistirse a lo que ya ocurrió no cambia el pasado, pero sí altera el presente. Y Séneca enseñaba a aceptar, no como resignación, sino como lucidez. Aceptar permite avanzar, resistir.
Aceptar permite avanzar, resistir detiene. La mente tiene una tendencia poderosa a aferrarse a lo que debió haber sido diferente, a lo que alguien debió haber dicho o hecho, a decisiones pasadas que hoy parecen equivocadas. Y esa resistencia se siente como algo necesario, como si soltar fuera a traicionar algo. Pero Séneca señalaba algo importante. Resistirse a lo irremediable no protege, solo te retiene. Mantiene la mente ocupada en un momento que ya pasó, mientras el presente ocurre sin atención. Aceptar no es aprobar lo que ocurrió, no es pretender que no dolió, no es indiferencia, es reconocer con honestidad que eso ocurrió. Y desde ese reconocimiento se puede decidir qué hacer ahora. Esa es la diferencia entre una mente que avanza y una que permanece atrapada en lo que ya no puede cambiarse. La vida ocurre hacia adelante. La energía que se gasta mirando atrás con resistencia es energía que no está disponible para lo que viene. Número 8. Actúa sin esperar perfección. La acción no exige perfección, exige decisión. Esperar el momento ideal es retrasar innecesariamente. Séneca lo recordaba con claridad. Quien actúa, avanza. Quien espera, permanece. El perfeccionismo tiene una apariencia de virtud. Parece que quien espera el momento adecuado es cuidadoso, que quien no actúa hasta no tener todo claro es prudente. Pero muchas veces es simplemente miedo con otro nombre. Miedo a que no salga bien, miedo a ser juzgado, a equivocarse. Mientras ese miedo se disfraza de preparación, el tiempo pasa. Séneca no hablaba de actuar sin pensar, hablaba de no convertir el pensamiento en una excusa permanente para no actuar. Hay una diferencia real entre prepararse con inteligencia y paralizarse con perfeccionismo. El primer borrador no tiene que ser el definitivo. El primer intento no tiene que ser el mejor. El primer paso no tiene que ser el más grande. Solo tiene que existir. Porque desde la acción se aprende lo que el pensamiento nunca puede enseñar. Desde el movimiento se ajusta el rumbo y desde el intento honesto se llega. Número 9. Fortalece tu criterio. La opinión de los demás cambia. Hoy aprueban, mañana cuestionan. Quien depende de eso no tiene dirección propia. Séneca proponía desarrollar criterio, pensar por uno mismo y actuar con base en principios, no en aprobación. Hay una diferencia entre escuchar a los demás y depender de ellos para saber qué pensar o cómo actuar. La primera es inteligente, la segunda es una forma de no tener dirección propia. Séneca era claro con esto. La mente que cambia de opinión no está gobernada desde adentro, está gobernada desde afuera. Y eso tiene un costo porque la aprobación es inconstante. Hoy te celebran, mañana te ignoran, pasado mañana te cuestionan. Quien vive para eso vive sin estabilidad real. Desarrollar criterio propio no significa cerrarse a los demás, significa examinar las ideas antes de adoptarlas. Preguntarse si lo que se cree porque se pensó o simplemente porque alguien más lo dijo y nunca se cuestionó. Esa distinción parece pequeña, pero marca una diferencia enorme en cómo se vive. Una mente con criterio propio no necesita validación constante, actúa desde principios y eso le da una estabilidad que la aprobación externa nunca le va a dar. Número 10. Vive con intención. No se trata de hacer más, se trata de hacer mejor, con atención, con intención, con claridad. Séneca no hablaba de intensidad constante, sino de dirección consciente. Dominar la mente no es controlarlo todo, es saber hacia dónde dirigirte. Hay personas que llenan su día de actividad y al final de la semana no saben bien qué construyeron. Estuvieron ocupadas, respondieron mensajes, completaron tareas, se movieron de un lado a otro, pero si les preguntas hacia dónde se dirigen, la respuesta no es clara. Séneca distinguía entre estar ocupado y vivir con intención. Uno puede estar en movimiento constante y aún así no avanzar hacia ningún lugar en particular. La intención no es intensidad, no es hacer más ni moverse más rápido, es saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Es que las decisiones de hoy estén alineadas con lo que realmente importa. Es distinguir entre lo urgente y lo importante. ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Lo que haces hoy te acerca a eso que tanto buscas? Esas preguntas, si se hacen con honestidad, pueden cambiar la dirección de una vida. No de golpe, pero sí poco a poco. Y una decisión
consciente a la vez. Las enseñanzas de Séneca no buscan complicar la vida, al contrario, buscan simplificarla, recordar lo esencial, actuar con claridad y soltar lo que no está en tus manos, además de tomar con firmeza lo que sí está. Estas 10 meditaciones no son un sistema complicado, son preguntas que vale la pena hacerse, son perspectivas que si se adoptan de a poco pueden cambiar la forma en que te relacionas con tu propia mente. Y comprender algo importante, la mente puede ser una fuente de inquietud o una herramienta de dirección. La diferencia no está en las circunstancias, sino en cómo la conduces. Y eso siempre ha estado en tus manos. Si ese tipo de reflexiones resuena contigo, puedes encontrar más contenido como este en mi canal. También te dejo otro video relacionado donde profundizo sobre el uso del tiempo y la acción. Si deseas explorar estas ideas con mayor profundidad, puedes revisar el enlace en el primer comentario. Gracias por quedarte hasta aquí. Chao.